Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos con mucho gusto y pues por hoy, ¿verdad? Ya el pastor avisó que se iba a transmitir. Entonces, pues le invitamos para que nos acompañe en este tiempo. Tenga su libreta ya a la mano, su Biblia, ¿verdad? Y principalmente, pues, su mente, su corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y pues para que todo sea de bendición, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Para que pues esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Yo le invito a que nos acompañe en una oración. Padre nuestro que moras en los cielos, en esta hora nos presentamos delante de ti una vez más. Primeramente, Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por este día que tú has estado con cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias, Dios mío, por misericordia. Y te presentamos este tiempo, este momento, Dios mío, que se va a compartir a través de estos medios. Te pedimos que tú tomes el control de todo. Que tu Espíritu Santo dirija la vida de tu siervo, José Manuel, y también, Padre, que prepare cada corazón, cada mente para recibir, escuchar y atesorar tu palabra, Dios. Gracias te damos, Padre, y te pedimos bendición para cada una de las familias y nuestros hermanos que se van a conectar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Vamos a estar compartiendo este tema durante la semana, a partir de hoy, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el tema de piedra de tropiezo. Y el día de ayer lo iniciamos y estábamos leyendo Romanos capítulo 9, verso 33, donde nos dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Y hablamos, ¿verdad?, que Sión es una referencia a la iglesia de Cristo y que la piedra en Sión es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la piedra angular, hermanos. Jesucristo también, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesucristo es la piedra de tropiezo. ¿Y por qué llegó a ser piedra de tropiezo, hermanos? Porque los judíos no quisieron aceptarlo como el Mesías. Entonces, todo esto fue profetizado, mis amados hermanos, ¿verdad?, que Jesucristo sería piedra de tropiezo para los judíos por cuanto no creyeron en él, pero Jesucristo mismo es la roca de salvación para todo aquel que cree en él. Y los que tropiezan, hermanos, en esta roca es por desobediencia y porque no aceptan, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito con ellos. No creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Y algunos pues tropiezan porque se niegan a creer en la palabra, porque están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Entonces, esta piedra que es Jesucristo tiene un poder extraordinario, tan extraordinario el poder del Señor, hermanos, que va a desmenuzar los imperios espirituales, hermanos, que estén, que tengan potestad hasta el último tiempo, hasta los últimos tiempos. Entonces, eso lo dice Daniel capítulo 2, verso 34, 35. Pero en lo que quedamos el domingo, hermanos, al final fue que dice la Biblia en Mateo capítulo 21, verso 24, que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero, al contrario, pues, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, esto ya haciendo una exégesis o una explicación
¿verdad? De este texto, diríamos que el que cae sobre esta piedra que es Cristo ha de ser quebrantado, pero porque se ha unido a la piedra, se ha asociado a Cristo y empieza un proceso de trituración, ¿verdad? De vencer al yo, de hacer pedazos al yo. Pero si la roca que es Cristo cae sobre alguien, lo va a destrozar, lo va a pulverizar por completo, lo va a aventar como el tamo, como la paja, hermanos, va a ser asolado y va a ser destruido. Entonces, cuando hablamos de la palabra tropiezo, hermanos, y damos inicio pues al tema de hoy, ¿qué es tropiezo? Fíjese que en Google dice que es un golpe involuntario dado con el pie contra un obstáculo que hace perder el equilibrio. Entonces es algo que te hace caer. Y dice también que es obstáculo que impide el desarrollo o la realización de algo. Entonces, cuando hablamos de tropiezo, hermanos, estamos hablando, si lo llevamos al plano espiritual, estaríamos diciendo, hermanos, que, ¿verdad? Mucha gente cae, pierde el equilibrio, hermanos, y se va a un extremo o se va al otro extremo, ¿verdad? Eso es importante que lo grabemos y que entendamos, ¿verdad? Que el tropezar, hermanos, es irse a un extremo. Ser religioso totalmente, ¿sí? O irse al otro extremo, vivir un libertinaje. Y entonces las situaciones que se viven podemos, hermanos, convertirlas en un tropiezo, pero ahora vamos a hablar de ello. Entonces, pero también es un obstáculo que impide el desarrollo. Hay cosas en la vida cristiana, hermanos, que impiden que crezcamos, que, que, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no llegamos a realizarnos en ese aspecto porque en el camino hay tropiezos y muchos se han quedado en el piso, en el suelo. El diccionario Strong, hermanos, dice que tropiezo viene de la palabra próscoma, que está en el numeral G4348 del diccionario Strong. Y dice, hermanos, que es figurativamente hablando, es una ocasión de apostasía. Entonces, tropezar, amados hermanos, es apostatar. Tropezar, hermanos, es también, pues, dice que es propiciado por una piedra, por una piedra de tropiezo, por un tropezadero. Y el diccionario Tuggy dice que tropiezo es lo que causa ofensa, algo que ofendió a una persona. Y también, hermanos, el diccionario Swanson dice que tropiezo es algo que hace que uno tropiece, es decir, una piedra o un bloque. Pero también es una ofensa, también es una ocasión o razón para tropezar, o es una ocasión pues para tropezar, para pecar. Entonces, eso es tropiezo. El diccionario bíblico AD, hermanos, dice que esa palabra tropiezo viene de el hebreo mishkol o mixol, que significa obstáculo. Entonces, piedra de tropiezo es un obstáculo. Y también viene del griego próscoma, que es ofensa, impedimento. Y del griego escándalon, de donde deriva nuestra palabra escándalo, que es una trampa, es una tentación, es una insinuación, es aquello que ofende literalmente, hermanos. Dice lo que suelta el resorte de una trampa. Es todo aquello que induzca a alguien a caer, ya sea literalmente, hermanos, o figuradamente. Entonces, cuando hablamos de lo literal, diríamos, por ejemplo, un texto bíblico que habla literalmente, ¿verdad? Yo cuando lo leí le busqué alguna aplicación espiritual y probablemente tenga, pero está hablando literalmente Levíticos 19:14,
donde dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Ahí está hablando literalmente. Pero figurativamente, por ejemplo, Isaías 57:14 dice, en la Reina Valera 60, dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Mire, quitad los tropiezos. Está hablando de manera figurativa. Quiten todo aquello que haga caer a mi pueblo. Todo aquello, ¿verdad?, que sea ocasión para pecar. Todo aquello que ofenda, todo aquello que sea un obstáculo, todo aquello que sea una tentación, una trampa. ¿Sí? Estoy explicándolo porque vamos a entrar en un punto muy importante. Nosotros, hermanos, así como Cristo es una piedra y Cristo es la roca inconmovible de los siglos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, venimos a ser también piedras vivas. Eso es interesante. Y la Biblia dice, hermanos, en primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, es importante, hermanos, que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, y que nos alimentemos con la leche pura de la palabra, ¿sí? Para que podamos crecer. Y entonces, al crecer, dice primera de Pedro 2:4, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Entonces, Cristo es una piedra viva. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento dice la Biblia que al pueblo de Israel, hermanos, le acompañaba una piedra, una roca de la cual salía agua. Y esa roca los acompañó durante el desierto. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, primera de Pedro 2:4, encontramos pues que, y en el verso 5 dice, también vosotros, o sea, nosotros como piedras vivas. O sea, que el que viene a Cristo Jesús, que es una piedra viva, imparte de esa vida Zoe, la vida espiritual. Y entonces nosotros nos convertimos en piedras, pero en piedras vivas, ¿sí? Piedras que sienten, que reciben, que han recibido la palabra del Señor en su corazón, ¿verdad? Y aunque somos piedras vivas, somos sensibles a la palabra y al Espíritu de Dios. Ahora, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, con nuestro fruto, hermanos, vamos a dar a saber si somos piedras vivas espirituales. Las piedras vivas espirituales, hermanos, ayudan en el crecimiento, en la edificación de la iglesia de Cristo. Las piedras vivas, hermanos, hablando espiritualmente, o sea, nosotros, si somos piedras vivas, entonces ayudamos a los demás a que crezcan, a que maduren. Somos parte, hermanos, del crecimiento de la iglesia. Apoyamos, ayudamos, servimos. Esas son piedras vivas. Ahora, pero si no somos piedras vivas, puede ser en un momento dado que lleguemos a ser piedras de tropiezo. Y eso ya son palabras mayores, hermano. Porque los tropiezos en la iglesia son inevitables. Los tropiezos en la iglesia son inevitables, así como para el pueblo de Israel, hermano, Jesucristo es piedra de tropiezo.
porque no creyeron en él. Ahora, hermanos, nosotros como piedras de tropiezo, podemos ser tropezadero para otros. Repito, los tropiezos son inevitables. Eso dice Mateo 18:7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, dice la Biblia, las Américas, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y mire que menciona dos ay. Ay del mundo, porque hay caídas, hermanos. Hay piedras de tropiezo, hay ocasiones para caer, hay tentaciones, hay trampas. Y es inevitable que vengan esas tentaciones, esas trampas, esas caídas. Es inevitable. Pero hay, y mire que cuando la Biblia dice hay, está refiriéndose a que viene dolor sobre aquella persona. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, nada más con eso, yo diría que tengamos cuidado, hermanos, de ser piedras de tropiezo. La Biblia al día dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser una piedra viva, una piedra espiritualmente viva, no una piedra de tropiezo. Porque mire, la Biblia, Dios habla hoy, dice en la versión 1996, dice, qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas. Pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Entonces, mis amados hermanos, en el mundo va a haber conflictos, va a haber tentaciones, va a haber incitaciones a pecar, pero ay de aquellos, ¿verdad?, que se prestan para ser piedra de tropiezo. Entonces, vamos hoy a tocar un punto que es importante, hermanos, el tropiezo en los pequeñitos. Y fíjense que cuando dice, voy a leer un texto, San Marcos capítulo 9, verso 42 en la Biblia del oso. Cuando hablamos aquí, hermanos, de algunas versiones de la Biblia, porque hay diferentes versiones de la Biblia y todas tienen un contenido importante que aprender de ella. Entonces, en la Biblia del oso, que era una Biblia, hermanos, o es una Biblia que en la contraportada trae un oso comiendo miel, hermanos, dice, y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en el mar. Mire qué dice. Entonces, los pequeñitos representan a nuevos creyentes, hermanos, que apenas inician su crecimiento espiritual. Y que los que ya hemos avanzado en nuestra madurez deberíamos estar cuidándolos. Entonces vamos a ver en qué aspectos no debemos ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en hacerlos pecar. Debemos tener cuidado con esos hermanos más pequeños, nuestros hermanos más pequeños, los hermanos inmaduros, los hermanos que apenas están iniciando. Debemos tener el cuidado de no hacerlos pecar. Dice la Biblia al día, hermanos, pero si alguien hace pecar, es decir, alguien hace desobedecer a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, en no hacer que uno de esos pequeños
por nuestra conducta, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, desobedezcan al Señor. O sea que nosotros podíamos ser, tentar a uno de estos hermanos, ser una tentación para un hermano. Y eso debemos entonces cuidar, de tropezar a los pequeñitos. Mire, hay una versión que se llama la versión CJ, o sea, una C y una J. Dice que debemos evitar escandalizar a los hermanos más nuevos, a los hermanos que apenas están iniciando la carrera cristiana. Dice, y al que escandalice, y aquí los sinónimos serían perturbe, trastorne, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Entonces, mis amados hermanos, es importante que tengamos cuidado de perturbar el caminar de uno de los nuevos creyentes, de los que están iniciando. Hay mucha gente que tiene tiempo en el Evangelio, hermanos, y es nuestra responsabilidad cuidar que esos hermanos no sean perturbados. Porque cuando alguien viene, hermanos, al Señor, viene con mucho deseo de servir al Señor. Yo me recuerdo, hermanos, que en una iglesia se convirtió un hermano nuevo. Empezó a llegar a la iglesia y en las ofrendas ese hermano ponía que si 100 pesos, hermanos, 200 pesos en su ofrenda. Él estaba contento de hacerlo, lo daba con gusto. Hasta que un hermano de esos, entre comillas, maduros, se le acercó y le dice, hermanito, usted está ofrendando mal, hermano. Ay, de veras, hermano, ¿y por qué? Mire, cuando yo comencé la vida cristiana, así era yo como usted. Ponía yo 100 pesos, 200 pesos de ofrenda. Pero mire, hermano, no es así. Como son 3 o 4 cultos en la semana, lo que debe hacer es cambiar un billete de a 50. ¿Sí? Y agarrar 10 pesos y darlo el domingo. 10 pesos el martes, 10 pesos el miércoles, 10 pesos el viernes y 10 pesos el sábado. Y de esa manera usted, ¿me entiende, hermano? Hermano, según esta persona madura, estaba enseñándole a un hermano nuevo. Lo que estaba haciendo era perturbándolo, impidiéndole avanzar, hermanos. Entonces debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Mire, pasa esto, hermanos, que a veces los hermanos nuevos, cuando ven que el pastor le dice, hermanos, tenemos culto el miércoles, el viernes, tenemos culto el sábado y el domingo. No se pierdan los cultos. Y ahí están los hermanos nuevos, los pequeños, los cristianos, los creyentes que están iniciando el camino del Señor. Ahí están firmes. Pero empiezan a ver que los demás hermanos que ya tienen años no llegan al templo. No están en todos los cultos, solamente los domingos. Y a veces ni los domingos. Entonces estos hermanos son perturbados en su fe. Y la Biblia dice, ¡ay! De aquellos que son piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, entonces tenemos que tener cuidado de hacer cosas que vayan a dañar a la confianza que nuestros hermanos nuevos tienen en el Señor. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Entonces, hacer que dejen de confiar en el Señor, hermanos, hacer que dejen de descansar y reposar en el Señor. Eso, hermanos, es ser una piedra de tropiezo para nuestros hermanos que están siguiendo al Señor.
Entonces, hermanos, hacerle daño, no le debemos hacer daño. Nuestras palabras, nuestras acciones, hermanos, nuestras actitudes, todo lo que hagamos debe ser para edificarlos, para ayudarlos a crecer, no para hacerles daño. La palabra de Dios para todo, hermanos, es una versión que dice, le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos creyentes, a los que es fácil hacerles daño. Es fácil perjudicarlos. Es como un niño pequeño que va caminando y uno grandote le mete el pie. Se va a romper la boca, se va a quebrar la nariz, se va a pelar la frente, va a llorar. Por eso pues la Biblia dice, sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello. Porque hermanos, son gente sensible, nueva, que llegan a la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, llegan hermanos con una esperanza, con un gozo. Entonces hacerles daño afecta, hermanos, su confianza en el Señor. Incluso, hermanos, ofenderlos es ser piedra de tropiezo. La Reina Valera 1862, hermanos, dice, y cualquiera que ofendiere a uno de estos pequeñitos que cree en mí. O sea, ofender es insultarlos, burlarse o provocarlos. Entonces nosotros, los que ya vamos avanzando, hermanos, debemos tener mucho cuidado en ser una piedra de tropiezo para nuestros hermanos más pequeños. Tengamos cuidado con lo que decimos, no insultarlos. Hay gente que acostumbra a insultar desde el púlpito, hermanos. Pasan a leer la palabra del Señor y lo primero que hacen es tirar un piedrazo. Por eso, pues, de ahí viene la palabra piedra de tropiezo. Porque cuando hablemos debemos tratar de hablar, hermanos, para edificar. Buscar las palabras correctas para decir las cosas. Tampoco burlarse, porque son nuevos. Si usted se burla de algunas conductas de los nuevos, hermanos, de los que están iniciando la vida cristiana, si en lugar de enseñarlo, se burla de él, entonces, mi hermano, usted puede ofender a uno de estos pequeñitos que creen en el Señor. Y mejor le sería, dice la Biblia, no le digo yo, que le fuera puesta al cuello una piedra de molino y que fuese echado en el mar. Entonces tengamos cuidado de insultar o de ofender o de provocar a estos nuevos creyentes. A veces, hermanos, hay gente que les tiende una trampa, una emboscada a una persona nueva, hermano. ¿Sí? La Biblia en su versión Kadosh dice, cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confía en mí. Entonces ponerle un lazo, tenderles una trampa, tenderles una emboscada, hermanos, a los pequeños, a los hermanos creyentes que están iniciando, hermanos, es una grave falta, es convertirse uno en piedra de tropiezo. Estamos hablando entonces de ello, hermano. Entonces mucha gente está fuera del camino del Señor porque, hermanos, le tendieron trampas, lo emboscaron, ¿verdad? Andaban buscando a ver en qué fallaba aquella persona nueva y claro, hermanos, ¿quién no falla en esta tierra? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién es imperfecto? ¿No todos somos imperfectos? Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser piedras vivas que edifican, que ayudan en el crecimiento de la iglesia, de los hermanos que están iniciando el camino del Señor. No piedras de tropiezo
que ponen lazo, hermanos, que los ofenden, que buscan hacerles daño, que tratan de hacer que dejen de confiar en el Señor, que, hermanos, los perturban, los hacen pecar. Entonces, mis amados hermanos, esto es interesante, este tema. Así que hacerlos que pierdan la fe, eso es peligroso, hermanos, porque hay del hombre por el cual vengan los tropiezos. Dice la versión CAS, ahora bien, al que sea culpable de que una de esas personas sencillas que creen en mí pierda la fe, más le valdría que lo arrojasen al mar con una piedra de molino atada al cuello. Entonces, hacer que un hermano, un creyente nuevo, pierda su confianza, su fe en el Señor, hermanos, esa fe sencilla, esa fe, hermanos, que están haciendo en ellos, que pierdan, hermanos, la certidumbre, la convicción. Eso es ser piedra de tropiezo. Eso es, hermanos, peligroso para nosotros. No solamente para los nuevos, sino para nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, eh, tengamos el cuidado. Tengamos el cuidado de ser piedras de tropiezo para aquellos hermanos que están iniciando el camino del Señor. Tengamos cuidado, hermanos míos, de que seamos un bloque, un obstáculo, que le pongamos ocasiones o razones para tropezar, que le pongamos ocasiones para pecar a nuestros hermanos, que hermanos, y le impidamos a nuestros amados hermanos el avance en su vida cristiana, ¿sí? Que le pongamos tentaciones o hayan insinuaciones. Así que tengamos cuidado de usar una resortera desde el púlpito, desde el altar, tirarle con una resortera a los hermanos que están iniciando el camino del Señor. Ellos necesitan todavía afirmarse más. Tengamos cuidado de inducirlos a tropezar o a caer. Entonces, mis amados hermanos, quitemos los tropiezos del camino del pueblo del Señor. Usted es una piedra viva que debe estar ayudando en la edificación de la casa espiritual, que debe estar ayudando, hermanos, a que crezca la congregación, hablando espiritualmente. Porque en cuanto a crecimiento, hermanos, es importante que ayudemos a crecer a los hermanos que todavía son niños espirituales. Y tengamos cuidado de que no, hermanos, no vayamos a convertirnos de piedras vivas a piedras de tropiezo. Entonces, recuerde que dice la Biblia, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Es inevitable que vengan, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces, hermanos, es inevitable que sucedan, ¿verdad? Los tropiezos, pero cuidado, no vaya a hacer pecar usted a alguien. No haga pecar a los demás. Oremos por nuestros hermanos. Seamos de ayuda para ellos. Entonces yo quiero invitarle pues para que, hermanos, seamos de edificación para nuestros hermanos pequeñitos y no que seamos piedra de tropiezo. Que el Señor nos ayude y pues hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza. Por el día de hoy, mañana le esperamos, mañana vamos a estar viendo, hermanos, otro tema, bueno, dentro de este mismo tema, hermanos, pero vamos a estar hablando acerca de Pedro como una piedra de tropiezo. Ah, eso está tremendo porque Pedro, hermanos, la palabra Pedro es piedra pequeña, ¿sí? Y
Y Pedro era un discípulo del Señor. Entonces debemos tener cuidado. Ya mañana vamos a estar platicando de ello con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, vengo delante de tu presencia para suplicarte que nos ayudes, Señor, para ser, Dios mío, piedras vivas, piedras que edifican, piedras que ayudan en la edificación de tu iglesia, piedras que añaden, piedras que suman, piedras que multiplican y no piedras de tropiezo que restan, que dividen, que dañan, que afectan. Por favor, Señor, ayúdanos. Sobre todo los ministros, Señor, y también nuestros hermanos que ya llevan tiempo en tu camino, puedan, Señor, entender esta palabra y que sus actitudes, sus palabras, su conducta sea, Señor, para ayudar y para edificar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Amén. Bien, amados hermanos, entonces mañana les esperamos aquí por este mismo canal a partir de las 6 de la tarde. Estaremos hablándole. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y nos despide la hermana Olga Lidia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por este tiempo y por la palabra que se nos ha compartido. Amén. Y pues yo creo que la enseñanza de esta tarde es para que nosotros pues seamos piedras vivas. Amén. Piedras de bendición, de edificación. Y pues es el momento, bueno, ya oramos, ¿verdad? Que nos mantengamos en esa posición. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes y mañana, primero Dios, les esperamos nuevamente.